Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Casi todos conocemos la sonata como una composición para piano solo o para piano con un segundo instrumento, como puede ser el violín, la trompeta, el violonchelo, lo que sea, ¿no? Y que está formada por varios movimientos o partes separadas. Por ejemplo, tienen sonatas conocidas, pues Mozart, Beethoven, Brahms, pero ¿la sonata ha sido siempre así? Pues lógicamente no. Vamos a recorrer su historia a vista de pájaro. La palabra sonata comenzó a utilizarse poco antes del año 1600 y venía del verbo italiano sonare, que significa tocar un instrumento de viento o cuerda. Bueno, pues al principio, entre el año 1600 y 1650 aproximadamente, esa palabra designaba cualquier tipo de pieza que estuviera compuesta para estos instrumentos, o sea, que fuera instrumental. Sin embargo, estas piezas no tenían una forma unificada, las había de 1000 tipos distintos, pero es que además las palabras sonata, sinfonía o concerto, por ejemplo, eran completamente intercambiables, es decir, al principio todo era un poco confuso. Bueno, pues de esta época es la sonata pianoforte de Giovanni Gabrieli, que se publicó en el año 1597 y que vamos a escuchar un fragmentito. En torno a 1650, las sonatas eran fundamentalmente grupos de danzas o de variaciones sobre temas conocidos. Se tocaban en casa, en la corte o en la iglesia. Si tenían danzas que eran poco adecuadas para la iglesia, se las catalogaba como sonatas da camera, de cámara, mientras que si sí eran adecuadas para la iglesia, porque eran un poco más serias, pues se las catalogaba como sonatas da chiesa, de iglesia. De esta época son famosas las sonatas de Arcangelo Corelli. Vamos a escuchar una típica sonata da chiesa suya, que tiene 4 movimientos que se alternan lento-rápido, lento-rápido. Después, en torno al año 1700, desaparece esta distinción da camera da chiesa y las sonatas simplemente se llaman sonatas. Suelen tener entre 3 y 5 movimientos, como las de Bach. Sin embargo, hay algunos compositores que componen sonatas con un solo movimiento, como por ejemplo las sonatas para teclado de Scarlatti. Vamos a escuchar un fragmento de una sonata para violín solo de Bach. Y llegamos a la segunda mitad del siglo XVIII, al clasicismo. De esta época son quizá las sonatas más conocidas. La forma sonata aquí se estandariza como una composición para piano o para piano con otro instrumento, como ya conocemos, que tiene típicamente 3 o 4 movimientos. Si son 4 movimientos, habitualmente suelen ser el primero rápido, el segundo lento, el tercero moderado, con forma de minueto o de scherzo, y el cuarto, el finale, también rápido. Como decía, son composiciones para piano solo o piano con un segundo instrumento, porque cuando son para 3 instrumentos se denominan trío y cuando son para 4 instrumentos se denominan cuarteto. Como figura de transición tenemos al indiscutible genio de la sonata, Beethoven. Beethoven tiene 32 famosísimas sonatas para piano y une el clasicismo con el romanticismo, de tal forma que las primeras sonatas son más clásicas y las últimas son más románticas. ¿Y qué queremos decir con romántico? Con romántico queremos decir que se saltan muchos de los rasgos típicos de la sonata, aunque mantienen otros, pero dan prioridad a su expresión personal. Fijaros hasta qué punto se la saltan, que Liszt tiene una sonata para piano en un solo movimiento.
De esta época son conocidas las sonatas de Brahms, de Chopin, de Schubert, esta sonata para piano de Liszt. Vamos a escuchar un fragmento de una sonata para violín y piano de Brahms. En cuanto a los siglos XX y XXI, hay mucha variedad y mucha libertad y el lenguaje también es bastante diferente. De esta época merece mucho la pena la sonata de Bartók para 2 pianos y percusión. La vais a escuchar en versión de mi cuarteto favorito, Proyecto Sonata. Como veis, este tema da mucho de sí, así que haré vídeos monográficos sobre la sonata en algunas de estas épocas. Muchas gracias y hasta pronto.